La depresión junto con la ansiedad es sin duda alguna de los problemas más graves que tenemos en términos de salud mental en todo el planeta Tierra hoy en día. Y sin duda alguna afecta un montón tanto a hombres como a mujeres, pero hay características muy diferentes en la manera en la que se presenta en unas personas y en otras, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Para empezar, tenemos que hablar sobre si hay algunas diferencias o no en torno al cerebro femenino y el cerebro masculino para poder entender la diferencia entre la depresión en hombres y en mujeres. Vamos a platicar un poco más de eso en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy psiquiatra. El día de hoy vamos a platicar de la depresión masculina. Y a ver, digámoslo desde ya. No existe una depresión de hombres y una depresión de mujeres. Y sin embargo, vamos a estar platicando todo este episodio sobre esa diferencia que existe y no existe al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Cuando hemos explorado, porque mira que se han hecho artículos científicos al respecto, si existe un cerebro masculino y un cerebro femenino, pues la respuesta es no. O sea, sí, pero no, ¿no? Aquí en México somos muy dados a decir, no, sí, no, ¿no? O decimos cosas como, sí, 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 no. ¿Qué estamos tratando de decir? Sí existe una diferencia, dado que los hombres tienen factores hormonales distintos, pero sobre todo tienen una cultura diferente. Tiene que ver con roles de género, tiene que ver con la epigenética, tiene que ver con el carácter que se va formando con los años. Acuérdate que en el mundo de la psicología se dice que existe una personalidad, pero que esa personalidad tiene dos partes. Una que viene de nacimiento, que así naciste y así te vas a morir. Esto que dicen que genio y figura hasta la sepultura. Bueno, eso es el temperamento desde la perspectiva psicológica, mientras que el carácter es la otra parte de la personalidad que se va formando con los años. No tienen el mismo carácter los mexicanos que los ingleses, no tienen el mismo carácter los abogados que los médicos, no tienen el mismo carácter, no, conforme vas viviendo experiencias, pues vas transformando tu personalidad, que de base tiene una cosa que se llama temperamento que no cambia. Bueno, pero hay una parte que sí cambia. Entonces, los hombres que estamos expuestos a contextos sociales muy particulares, vemos el mundo y respondemos ante el mundo de formas muy distintas a cómo las mujeres responden. Bueno, entonces, ¿hay un cerebro de hombres o un cerebro de mujeres? No, la verdad es que salvo ciertas partes anatómicas muy específicas, los hombres y las mujeres somos básicamente iguales. Nosotros pertenecemos, recuerda, a cierto tipo de animales, somos mamíferos, somos simios muy inteligentes, y nosotros, simios como somos, tenemos algunos que es muy notoria la diferencia entre el macho y la hembra, como ya sabes, el gorila lomo plateado. Es muy diferente en tamaño, en fuerza, o sea, anatómicamente lo ves y ves una cosa muy distinta de cómo se ve la hembra de la especie entre los gorilas. Bueno, por otro lado están los bonobos que son muy parecidos y que incluso a veces las hembras son un poquito más grandes, pero básicamente son iguales. Te cuesta mucho trabajo diferenciar a un macho adulto bonobo de una hembra adulta bonobo. Los seres humanos estamos un poquito a la mitad. O sea, tú ves
a uno y a otro, así en su perspectiva anatómica más simple y sin ropa, y dices, no, pues, pues sí, sí logro diferenciar al macho de la hembra. Hay caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios que son diferentes en uno y en el otro, y que entonces nos permite decir, bueno, aquí hay diferencias anatómicas. Pero cuando yo estaba estudiando medicina, parte de mi formación pues, fue estudiar anatomía, y en anatomía te entregaban huesos reales, ¿no? de cadáveres de personas, y te decían, ¿qué hueso es? ¿De qué lado? Y si pertenece a un hombre o a una mujer. Y entonces pues, te entregaban un pedazo de hueso y tú dices, esto es un fémur, o esto es una rótula, o esto es una costilla, o esto es, ¿no? Muy bien, perfecto, ya identificaste el hueso. ¿De qué lado es? ¿Es derecho o es izquierdo? Y entonces, pues tú conoces más o menos la anatomía y dices, claro, es que por estas características, este hueso, ¿no? Aquí se ve como el olecranon se articula de esta manera, o como el acromion, o como la cara vascular que va para abajo, y entonces, ¿no? Y entonces más o menos te puedes enterar de si es una costilla del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Tenemos nuestros pares de costillas, y entonces tú puedes decir, esta es una costilla derecha. Perfecto, ok, muy bien, vas muy bien. Ahora dime si es de hombre o de mujer. Ay, pues ahí ya le empezabas a sufrir mucho, porque tienes que inferir cosas. Y entonces, si hay ciertos puntos en el hueso discretamente más marcados, más pronunciados, vamos a suponer que tú estás viendo mi mano y yo hago que uno de mis dedos sobresalga de los otros, y yo digo, ese piquito se ve bastante marcado y este otro también. Pues lo más probable es que el efecto de la testosterona y otras hormonas haya hecho que esto haya crecido un poco más. Sabemos que en general y en promedio, en los seres humanos, el macho de la especie es más grande y fuerte que la hembra de la especie un poco. No como la diferencia en un gorila entre el macho lomo plateado y la hembra. No, 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 no. Pero sí hay una diferencia. En general, si tomas al mismo grupo poblacional, la mayoría de los hombres va a ser unos centímetros más alto, va a ser unos kilos más pesado, va a ser un poco más fuerte que las hembras. Pero el tema es que dentro de los seres humanos hay hembras que son más altas, más fuertes y más capaces que ciertos machos de la especie humana. Entonces, bueno, cuando agarras el hueso dices, pues yo creo que es de una mujer, o yo creo que es de un hombre. Bueno, pues ya, eso ya no contaba tanto. Te decían, no, no, mira, es de una mujer o es de un hombre, tal, tal, tal. Pero básicamente, si tú observas el esqueleto de un ser humano, si observas los músculos, si observas el tubo digestivo, o sea, prácticamente sería imposible tomar un pedazo de intestino delgado y decir, a ver, esto es de hombre o de mujer, ¿no? Con el cerebro pasa lo mismo. Tú agarras un cerebro y otro y anatómicamente dices, pues es la misma cosa. Claro, los hombres somos un poquito más grandes, tenemos un cerebro un poquito más grande. Las mujeres tienen un cerebro un poco más pequeño, pero más interconectado en general. Pero esas interconexiones devienen mucho de lo que fueron viviendo en la vida, y el tamaño no necesariamente se relaciona con inteligencia para nada. No hay cerebros chiquitos brillantes y cerebros grandotes que nomás sirven para colocar el sombrero y ya ni sombrero usamos. Entonces se vuelve una cosa muy particular. Entonces, para fines prácticos, si bien es cierto que la testosterona en nuestro sistema nervioso central nos hace más competitivos en general, y lo vemos mucho, por ejemplo, en personas que hacen la transición de género y de sexualidad, que pasan de ser de nacimiento
una mujer a volverse un hombre trans o a identificarse y entenderse y asumirse como un hombre trans, cuando haces esa transición, pues y utilizas procesos hormonales, vas viendo cómo también temas de mentalidad van cambiando. Esto, insisto, tiene que ver con muchos factores. Yo ya les he platicado que el momento donde más he tenido un peso más alto, donde alcancé a estar con un sobrepeso medianón, fue al final de la especialidad médica. De tan mal que comes en los hospitales, pues terminé como con 10 kilos encima de los que traigo hoy en día, ¿no? Y entonces andaba yo en 80 y tantos kilos. Y entonces cuando terminé la especialidad médica dije, no, ya, voy a cuidarme, voy a ponerme a dieta, no sé qué, y exageré y me fui hasta la rayita de la desnutrición, bajé como 20 kilos más o menos. Y recuerdo muy claramente cómo el bajar de peso modificó mi psicología, porque entonces ya cuando andaba yo en lugares concurridos, iba a ir a ver un partido de fútbol o me metía al metro o andaba cerca de multitudes, yo ya me sentía mucho más frágil. Sentía una fragilidad física que devenía de que mi tamaño se había reducido y que yo estaba cerca de cerca de la desnutrición y entonces me sentía yo ya frágil. Pues por supuesto que se ha observado cómo hay impactos psicológicos importantes cuando tienes una estatura u otra. Y entonces las mujeres que normalmente tienen una estatura más baja, impacta eso en su autoestima y su autoconcepto. Y el simple hecho de que otra persona tenga una estatura más alta, que hay mujeres muy, muy altas y sabrán que eso tiene implicaciones en relaciones de pareja y en un montón de cosas, pero la estatura transforma tu manera de entender el mundo. Entonces, sí hay diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino por temas genéticos, hormonales y de experiencias vitales a lo largo de la vida. Pero, sin duda alguna, la mejor respuesta es decir, no hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. No existe eso. Sin embargo, sí vemos diferencias en cómo se presenta un cuadro de salud mental, particularmente hoy hablando de la depresión. Pero hay características muy claras que sobre todo tienen que ver con cosas culturales entre la depresión masculina y la depresión femenina. No existe en el DSM-5, no existe en el CIE-11, no existen los grandes manuales diagnósticos una depresión de hombres y una depresión de mujeres. Eso no existe. Sin embargo, en la práctica hay cosas que tenemos que poner atención. ¿Y por qué estamos platicando de esto? Pues porque a mí lo que más me interesa es la prevención. Los hombres carecemos en muchas áreas, pero sobre todo en términos de salud mental, carecemos de prevención. Y carecemos de prevención, entre otras cosas, porque no nos enteramos que esto que estamos viviendo es una depresión. Nada más que a diferencia de cómo se deprimen las mujeres, que se encierran a llorar sus emociones y las comparten desde lo que llamamos síntomas internalizados, en los hombres lo que puedes ver es irritabilidad, exceso de trabajo, conductas parasuicidas, que ya platicaremos un poco más. Y esto tiene implicaciones de qué tanto los hombres se quitan la vida de manera muchísimo más efectiva que las mujeres. Las mujeres tienen muchísimo más diagnóstico de cuadros depresivos, pero en términos de suicidio se suicidan mucho menos que los hombres. Esto, de nuevo, no es que realmente exista una depresión masculina y una depresión femenina, pero sí la manera en la que normalmente en la sociedad presentamos los síntomas nos hace muy importante hablar de una cosa o de la otra. Pero platiquemos un poco más después de un pequeño corte. Estamos de regreso platicando sobre la depresión masculina y, de nuevo, insisto, no existe una depresión de hombres y una depresión de mujeres. No existe, pero sí se presentan habitualmente de maneras distintas. Por supuesto, va a haber mujeres que se presenten con más síntomas externalizados, como normalmente lo hacen los hombres, y al revés. Primero, volvamos a aclarar estos términos. Cuando tú tienes un cuadro de depresión,
vas a presentar síntomas. Lo consideramos una enfermedad, un trastorno, porque construye un grupo de síntomas que tiene una característica semejante. Todos nos hablan de la depresión, de la tristeza, y empiezas a disfuncionar por esos síntomas. Hay síntomas hacia adentro, internalizados, y síntomas hacia afuera, externalizados. Normalmente, no de manera exclusiva, pero normalmente las mujeres presentan muchos más síntomas internalizados. Me siento triste, estoy pensando que todo va a salir mal, se me va la energía, me dan ganas de llorar, lo comparto con otras personas y entonces digo, no, es que no sabes, amiga, fíjate que, y me pasa esto y tal. Y te comparten su mundo emocional y lo que está mal en el mundo, más que allá afuera, es acá adentro. Claro, también van a tener síntomas hacia afuera, síntomas externalizados, pero sobre todo van a tener síntomas hacia adentro. A los hombres, por motivos culturales, nos han enseñado desde el día 1 que los chicos no lloran, no, y lo decía un creador de contenido, me pareció muy interesante cómo lo explicaba. Decía, es que a los hombres no nos enseñan a ser hombres. A los hombres nos enseñan a no ser mujeres. Porque como en el constructo machista en el que crecimos, hay una jerarquía donde el hombre blanco heterosexual está hasta arriba y de ahí vas bajando en grupos sociales. Abajo de los hombres están las mujeres blancas heterosexuales, ¿no? Pero se trata de no caer del primer puesto al segundo puesto. Este constructo machista que hemos armado nos dice, tú no debes de ser una mujer. Pero muy poco o casi nada nos enseñan de qué significa realmente ser hombres. Entonces vamos creciendo en la vida y te dicen, no seas niña, no seas vieja, no seas una mujer. ¿Y qué significa detrás de eso? No muestres tu mundo interno, que claro que tenemos, igual que las mujeres tenemos un mundo interno, igual que las mujeres tenemos emociones, igual que las mujeres somos dulces, somos sensuales, somos amables, pero nos van diciendo toda la vida, no te comportes como niña, no seas una mujer. No te dicen, mira, los hombres así expresan sus emociones, los hombres así comparten su sensualidad, los hombres así comparten su dulzura, los hombres, y luego llegamos a estas conclusiones de que hay energías masculinas y energías femeninas. No hay energías masculinas y energías femeninas, eso no existe. Lo que pasa es que a las mujeres sí se les permite expresar esta parte amable, dulce, cariñosa, sensual, sencilla, estética, higiénica. Y yo me acuerdo desde niño, ya lo escucho muy poco, ya después de 40 años se ha ido perdiendo esto, pero te decía, ¿no? Los hombres tienen que ser las 3 Fs, feo, fuerte y formal. O sea, hay que ser feo, porque pues, los hombres somos feos, ¿no? ¿Cómo? Ay, me voy a estar cuidando la barba y el peinado y me voy a hacer manicure. No, los hombres tenemos que ser feos, fuertes, porque pues, lo que nos distingue y para lo que servimos es como para hacer cosas mecánicas, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser fuertes, pero pues bañado, perfumado y con traje, ¿no? Somos un gorila trajeado, pues hay que ser formales, hay que ser elegantes, ¿no? Pues son las 3 Fs. Y hasta ahí llegaba la educación masculina. O sea, hasta ahí se acababa lo que se supone que debe de ser un hombre. No me tiene que ser feo, fuerte y formal y se acabó. Y fuera de eso, no ser una mujer. Entonces, a la hora que vivimos dentro de esta cultura del machismo, entonces nos lleva a que nuestros síntomas de salud mental no se puedan expresar desde lo internalizado, sino que se expresan desde lo externalizado. Hay muchas mujeres que por muchos motivos también expresan solamente síntomas externalizados porque no se quieren ver débiles, porque son competitivas, porque siempre crecieron entre hombres, porque lo que tú quieras. Pero en general, a los hombres solo se nos permite tener síntomas externalizados, pero además se nos lleva a no darles importancia.
Pues cuando hablamos de depresión masculina, estamos hablando sobre todo de la depresión externalizada. Pero si yo le pongo al título, vamos a hablar de depresión externalizada, pues como que no se va a entender de qué estamos hablando, ni se va a entender la importancia de ponerle atención a esos síntomas externalizados, que tiene que ver con que los hombres se quitan la vida un montón por no atenderse en su salud mental. Bueno, dentro de estos síntomas externalizados de la salud mental, y particularmente de la depresión masculina, tenemos la irritabilidad y el enojo. Ya te he dicho muchas veces, a las mujeres se les permite estar felices, estar tristes o estar medianamente neutras, aunque normalmente no se les permite estar sin una expresión. Todo el tiempo tienen que estar o felices o tristes. Culturalmente hablando, a los hombres no se nos permite estar tan felices, que sí un poco, pero sobre todo se nos prohíbe estar tristes. Los hombres podemos estar contentillos, los hombres podemos tener una expresión neutra, ¿no? Y lo he platicado con personas muy importantes para mí que me dicen, oye, es que en las reuniones, ¿no? O sea, si una mujer está seria, es como que te pasa, estás enojada, ¿no? Inmediatamente se le prohíbe. Mientras que a un hombre sí se le permite estar serio, estoy tranquilo, estoy escuchando una conversación y no tengo expresiones faciales. No, las mujeres todo el tiempo tienen que estar sonrientes porque la presión social que cae sobre ellas las obliga a eso. Bueno, los hombres podemos tener una expresión más neutra y sobre todo es normal que estemos enojados. Entonces estamos geñudos, estamos ceñudos, ¿no? Estamos así porque estamos concentrados, estamos trabajando, estamos preocupados, estamos resolviendo un problema, estamos estresados y los hombres tenemos derecho a la irritabilidad y el enojo y por tanto mucho de nuestra depresión se expresa a través de irritabilidad y de enojo. Estás irritable todo el tiempo, estás defendiéndote todo el tiempo, tienes poca tolerancia a la frustración y me molesta el mesero y me molesta el tráfico y me molesta mi pareja y me molestan mis hijos y me molestan mis compañeros de trabajo y me molestan mis superiores o mis subalternos. Me molesta, la gente me molesta. Entonces, estoy irritable, estoy enojado, tengo hostilidad, estoy con expresiones verbales agresivas todo el tiempo y me estoy quejando y estoy aventando y pues terminan agarrándose a golpes con un taxista en el tráfico, terminan agarrándose a golpes en el metro, pues porque la irritabilidad es uno de los síntomas principales que se presentan dentro de estos síntomas externalizados de la depresión masculina. Pero hay otros, como por ejemplo la evitación y el escape, donde de lo que se trata es de no sentir, de evitar emociones y por tanto de evitar conflictos y conversaciones profundas, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué necesitas? Que me dejes en paz, que todo el mundo se haga para allá, que no me estén dando lata, que no. Y entonces voy evitando, voy aislándome, voy alejándome de conversaciones y voy entonces buscando experiencias de placer más inmediato, que es parte importantísima del escape y de la evitación. Ya hemos platicado que de manera muy natural y que nada tiene que ver con enfermedades mentales, tanto hombres como mujeres consumen contenido visual para adultos, pornografía o simplemente videos de personas que se dedican a mostrar su cuerpo. Normal, sí, normal. Desde muy temprana infancia hay una natural atracción hacia ver a otras personas, ¿no? Revistas, películas, modelos, desde siempre, sí. Eso es parte de nuestro desarrollo normal. Es parte de los placeres simples de la vida, dado que los seres humanos somos seres sexuales desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, pues hay una naturalidad en esta búsqueda de ver contenido sexual.
Lo mismo pasa con la comida, qué rica, ¿no? Una hamburguesa, unas papas. Lo mismo pasa con series de televisión y ver películas de acción. Sí, todo eso es normal. Es normal que nos gusten las películas de acción. Es normal que nos gusten las papas a la francesa y es normal que nos guste ver personas con más características sexuales. Sí, pero mucho de los síntomas externalizados nos lleva a hiper buscar consumir este tipo de contenido. Nos lleva a evadirnos de la realidad a través de placeres inmediatos. Y entonces se dispara tremendamente el consumo de pornografía, se dispara tremendamente el consumo de alimentos salados, grasosos y demás, se dispara tremendamente el consumo de contenido en internet y entonces estoy viendo y viendo y viendo y viendo y viendo redes sociales y no me puedo despegar, ¿no? Me clavo y me obsesiono con algo que puede ser algo muy positivo en ciertos contextos, como decir, no, estoy clavadísimo estudiando inteligencia artificial. Ah, muy bien, qué padre, pues es una herramienta que está hoy en día surgiendo y que hay que aprender a utilizar, incorporar. Sí, nada más que en vez de platicar con mi pareja, en vez de convivir con mis hijos, en vez de hablar con mis hermanos, en vez de compartir mis emociones, en vez de salir a caminar en familia, estoy encerrado en mi habitación, en mi estudio, en donde tú quieras, en mi celular, viendo contenido, consumiendo pornografía, comiendo cosas, bebiendo cosas. Y lo que estoy haciendo es escaparme. Lo que estoy haciendo es evitando. Por supuesto que si eso que estoy haciendo no es productivo, pues se me va a reclamar mucho más fácilmente. Ya tuvimos por aquí en supracortical un episodio hablando de cómo esta definición de la masculinidad todavía está muy relacionada a ser un ser protector, productivo y a procrear. Proteger, producir y procrear son las tres grandes P's de la masculinidad. Y entonces, pues, una manera en la que podemos fugarnos es a través de la productividad. Es que yo estoy trabajando y es que aquí hay una oportunidad de negocio y aquí estoy. ¿Y tiene algo de malo trabajar? Nada. ¿Tiene algo de malo ser productivo? Nada. El tema es que muchas veces la depresión se va a presentar con este síntoma externalizado de la hiperproductividad, del workaholic, ¿no? ¿Por qué existe este término workaholic, que no es un término científico? Porque es lo mismo que con el consumo de alcohol, pero con el trabajo. Y entonces me quedo horas extras en la oficina y entonces, no, y voy haciendo este exceso impresionante de horas de trabajo, pues para no estar en contacto con mis emociones. Bueno, estos son entonces esa irritabilidad, ese escape a través de placeres inmediatos, la hiperproductividad, son algunos de los síntomas de la depresión externalizada, de la depresión masculina, pero vamos a platicar un poco más de esto en el siguiente bloque. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Seguimos con ustedes platicando sobre la depresión masculina. No olvides darte una vuelta a través de tu explorador de internet, en el teléfono celular, en la tableta, en la computadora. Entras a internet y te vas a horizonte1.com. Ahí te vas a encontrar con todo el contenido y la comunidad que hemos creado a lo largo ya de varios años. Están los cursos pregrabados de desarrollo personal que tenemos ahí para ti. Están también las actividades virtuales en tiempo real. Ahí tenemos sesiones de preguntas y respuestas. Nos vemos una vez al mes, al menos conmigo, pero además de las sesiones conmigo, tenemos taller de lectura, tenemos conversatorios, clases de yoga en línea, un montón de cosas más
en las actividades virtuales y por supuesto constantemente estamos organizando sesiones presenciales para generar esta comunidad y tener personas con las cuales convivir, además de un montón de cosas. Y no olvides que me puedes escribir a través de tus redes sociales, en Instagram particularmente, aunque con las preguntas de SOS han llegado una brutalidad de mensajes y me cuesta un poco más de trabajo estar al día, pero les agradezco muchísimo que me manden sus preguntas para la sección de SOS, donde tú preguntas y aquí platicamos sobre temas de desarrollo personal. Pero bueno, en todas las redes sociales, @RafaLópezDR. Entonces, básicamente estos síntomas externalizados pues nos muestran en esta depresión masculina la incapacidad para entrar en contacto con nuestras emociones. Entonces estamos evitando conflictos, no queremos tener conversaciones profundas, no sabemos ni cómo tenerlas. Entonces cuando nos preguntan cómo estamos, pues respondemos que bien. Lo mejor que podemos hacer cuando tenemos esta depresión con síntomas externalizados para no confrontar con esas emociones, pues es evitar a las personas. Entonces, lo que sea para no estar en contacto con una conversación profunda con pareja, hijos, hermanos, amigos. Los hombres sí se relacionan entre sí, pero no para expresar su mundo interno. ¿Sabes qué? Vámonos a la bicicleta. Y la bicicleta tiene la gran ventaja, nos vamos a rodar, de que tú vas en tu bicicleta, yo voy en la mía y poco podemos platicar. Si platicamos, nos tenemos que poner el uno junto al otro, ver de frente, no vernos a los ojos. Y hablamos de lo cara que está la vida, hablamos de los mendigos políticos, hablamos de qué barbaridad no es posible que hayan perdido los Pumas, yo qué sé. Pero de nuestras emociones, no. O sea, imagínate ahí en la bicicleta llorando, es que fíjate que estoy triste. No se da. Sea en la bicicleta, sea en la cantina, sea viendo el partido de fútbol, pero los hombres no contactamos con estas emociones. Entonces, aunque estemos conviviendo con otros hombres, que además cada vez lo hacemos menos, no pasamos de estas emociones a compartirlas hacia afuera, sino que simplemente andamos por ahí medianamente en manada o de plano nos aislamos. Ya ni siquiera voy al básquet, ya ni siquiera voy al dominó, ya ni siquiera, ya cuando ya de plano físicamente me aíslo, ya hay un tema ahí muy importante que voltear a ver con esta depresión masculina. Todo esto lleva a una experiencia donde los hombres normalmente se sienten profundamente agotados. Se sienten físicamente muy agotados. De nuevo, esto puede aplicar igual para una mujer que está encerrada en su departamento, trabajando 14 horas diarias, durmiendo poco, no contactando con sus emociones. No es exclusivo de los hombres, pero sí es mucho más frecuente en los hombres esta depresión externalizada. Pero característica central, insomnio, cansancio. Hoy estoy durmiendo 3 horas y me estoy parando a ir a hacer boxa. Ya sabes, ¿no? Hay estos estudios donde llegas y boxeas media hora y a lo que sigue. No, estoy haciendo ejercicio en el gimnasio desde las 4 de la mañana porque pues, al fin que no puedo dormir. Entonces, no duermo, tengo insomnio, estoy hiperproductivo, estoy desgastándome físicamente, laboralmente, y entonces estoy muy cansado. Se me empiezan a notar signos de cansancio, de agotamiento físico, esta depresión masculina que se enfrenta mucho a esta incapacidad de expresar emociones y por tanto simplemente me voy desgastando. Entre ese desgaste y esa evitación y esta búsqueda de placeres inmediatos, llegamos al tema de las conductas de riesgo y ahí es donde ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas, ¿no? O sea, ya empieza a entenderse cómo llegamos a las conductas suicidas. Tenemos conductas de riesgo, conductas para suicidas y conductas suicidas. ¿Qué significa esto? Las conductas de riesgo es cuando ya bebí de más y perdí la cartera. Las conductas de riesgo es cuando ya dormí muy poco y ya pasé un día casi completo sin dormir.
Las conductas de riesgo son cuando me crucé la calle sin fijarme demasiado, pero tampoco sin arriesgarme tanto. Pero junto con eso empiezan estos pensamientos de desesperanza, estos pensamientos de todo va a estar mal, las personas se endeudan, ¿no? Empiezan a jugar en casinos virtuales, a hacer apuestas, ¿no? O sea, se puede jugar en un casino sin tener problemas de salud mental, pero muchas veces cuando tengo problemas de salud mental, pues estoy tratando de hacer dinero rápido y entonces voy y apuesto 1,000 pesos esperando ganar 10,000. Entonces, pues me empiezan a jalar las casas de apuestas, me empiezan a jalar las apuestas deportivas, me empiezan a jalar los préstamos ilegales o peligrosos. Y poco a poco voy transformando eso en conductas parasuicidas. Una conducta parasuicida es una conducta que no propiamente busca quitarme la vida, pero que sí se le acerca mucho. Por ejemplo, salgo, consumo alcohol y después me regreso a casa manejando mi motocicleta a altas velocidades sin casco. Yo no es que propiamente esté pensando en que me pase algo. De hecho, yo creo que lo más probable es que no me pase, pero me voy a arriesgar. Voy a ir a exceso de velocidad, sin casco, en una motocicleta, en la noche, con unas copas encima, porque a ver qué pasa, ¿no? Y es esta conducta para suicida. Lo vimos con el teniente Dan en la película de Forrest Gump, donde está, ¿no? Ya sabes, sopla, es todo lo que tienes para mí. Y ¿sabes qué? Me voy a subir al mástil mayor, a gritarle a la tormenta que si se siente mucho, venga por mí, que aquí estoy. En la película de Forrest Gump, ahí tiene esta catarsis el personaje del teniente Dan y le permite salir de esa depresión masculina. Pero muchas veces lo que vemos en la vida real y no en la película de Forrest Gump es que ya ahí te estás hundiendo y después de eso te hundes más. Sí me accidenté en la moto, sí no traía casco, sí terminé en el hospital y eso termina de arraigar mi cuadro depresivo. Y lo que pasa es que ya pasamos de lo parasuicida a lo directamente suicida. La diferencia en la conducta suicida es que ya yo estoy propositivamente buscando una manera de ya no estar aquí al día siguiente. Ya voy a hacer algo para no estar. Ya voy a hacer algo para desvivirme, ya voy a hacer algo para morirme, ya directamente estoy ahí. Ok. Y entonces vamos profundizando en esta depresión externalizada. Como uno de los síntomas claros de esta depresión externalizada es la evitación. Por supuesto que no voy a ir a terapia, por supuesto que no voy a ir con el psicólogo o con la psicóloga, por supuesto que no voy a ir a una consulta psiquiátrica, por supuesto que no me voy a tomar un antidepresivo, por supuesto que no voy a pedir ayuda. Déjenme en paz. Yo lo que necesito es descansar y trabajar, y descanso muy poco y trabajo mucho, y entonces se va profundizando la depresión hasta que un día te enteras que la persona hizo un intento suicida y lo logró. En el Instituto Nacional de Psiquiatría en México, mientras yo me formé como especialista y estuve rotando en las diferentes áreas, pues de las primeras cosas que te enteras es que hay 5 áreas para hospitalizar personas en el Nacional de Psiquiatría. 4 de ellas son para mujeres y una es para hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, igual que los hombres, se deprimen, pero las mujeres presentan más síntomas internalizados y piden ayuda, piden mucho más ayuda. Las mujeres también se suicidan, también han incrementado en tasas de suicidio en etapas tempranas de la vida, adultos jóvenes, y las mujeres se han ido poniendo en muchas áreas a la par de los hombres. Pero hasta la fecha sigue habiendo una diferencia clara de cómo los hombres hacen menos intentos suicidas porque más fácilmente lo logran, mientras que las mujeres hacen mayor cantidad de intentos, les cuesta más trabajo emocionalmente arriesgarse y entonces pues, la testosterona y la falta de atención hace que ¡pop!
te avientes hacia métodos muchísimo más violentos, muchísimo más cruentos, pensando mucho menos en quién te va a encontrar. Es una característica bien interesante de los intentos de quitarse la vida que tienen las mujeres contra los hombres. Las mujeres, decía por ahí una creadora de contenido, siempre tienen un narrador externo. Las mujeres siempre se están viendo a sí mismas, aún llorando solas en una habitación, dicen, ¿cómo me veré yo aquí? Llore y llore en el cuarto. Como que siempre hay una cámara desde fuera que las ve. Dicen, las mujeres tenemos este narrador externo siempre que nos hace ponernos a pensar cómo nos vemos comiendo esto, cómo nos vemos con estas uñas, cómo nos vemos llorando solas en una habitación, cómo nos vemos teniendo un encuentro sexual y somos performáticas, decía esta creadora de contenido. O sea, hacemos cosas para que nos vean, porque toda la vida nos han enseñado de, ay, mírate cómo te ves, ¿no? Y esta frase de calladita te ves más bonita, que refuerza esta cultura de que a las mujeres se les ve. Y los hombres no tenemos, sí tenemos este narrador externo, pero no tenemos tanto arraigado en nuestra psique este narrador externo y no nos lleva a modificar tanto nuestra conducta. No decimos, mira, ¿cómo me veré yo aquí trepado bajando la pelota? No estoy bajando la pelota del techo que se nos voló. Y no me estoy preguntando cómo me veo pisando las flores de Doña Carmelita. No lo pienso. Sí, lo que tengo que hacer es el objetivo de bajar la pelota. Ya si pisé las flores, si no pisé las flores, si cuando bajé la pelota estaba yo todo sucio de lodo o no, si me raspé o no me raspé, o me despeiné o no me despeiné, no nos preocupa tanto porque este machismo no nos lleva a tener siempre este narrador externo encima. Bueno, pues eso llega hasta el extremo de quitarme la vida. Y entonces una mujer dice, no, ¿cómo me van a encontrar? ¿Cómo me voy a ver aquí? Sin vida, en la tina, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a dejar todo acomodadito, una cartita, las uñas pintadas y utilizan métodos más amables para quien llegue y me encuentre. No me van a encontrar ahí desparramado. No. Y en los hombres no lo pensamos tanto. Entonces simplemente es, ay, no pensaste que tu mamá te iba a encontrar o no pensaste que ibas a afectar a todas las personas que se trasladan en metro en la Ciudad de México. ¿No lo pensaste? No. O sea, así como bajé la pelota, así llegué y me aventé a las vías y ya está, ¿no? Y entonces es muy importante entender que estos síntomas externalizados se convierten en evitación emocional, en agotamiento y en acciones impulsivas que llegan a lo parasuicida y eventualmente a la conducta suicida. Seguimos teniendo un problema muy serio. Por tanto, la recomendación es tratar de frenar y pedir ayuda lo antes posible, entender que me va a costar trabajo porque naturalmente lo que quiero es evadir el conflicto. Pero que es importantísimo que no lo haga. Es importantísimo poder pedir ayuda. Es importantísimo, sobre todo, entender la irritabilidad, la hiperproductividad y el distanciamiento emocional como síntomas cruciales de la depresión masculina para poder atenderlos con un profesional de la salud mental. La intención es incrementar la prevención de los cuadros graves de depresión en hombres, pero necesitamos que a alguien se le ocurra que es una buena idea ir y pedir ayuda mucho antes de llegar a esas conductas graves. Entonces, bueno, pues hasta aquí nuestra temática del día de hoy de la depresión en hombres, sobre todo de esta depresión con síntomas más externalizados que internalizados. Yo soy el psiquiatra Rafa López. Este es el podcast de Supracortical. Recuerda que lo puedes encontrar también en YouTube y en audio en todas las plataformas de podcast. Y tú y yo seguimos platicando en otra ocasión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.